¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes esa inquietud inexplicable en tu alma justo antes de enfermarte gravemente? Santa Teresa de Jesús descubrió que Dios nos envía señales específicas para advertirnos cuando nuestra salud está en peligro inminente. Las estás ignorando sin saberlo. En el convento de la Encarnación, una joven monja agonizaba entre la vida y la muerte. Los médicos habían perdido toda esperanza. Su cuerpo se consumía día tras día, mientras terribles convulsiones la sacudían sin piedad. Esa monja era Teresa de Cepeda y Ahumada, quien más tarde se convertiría en Santa Teresa de Jesús, una de las místicas más importantes de la historia. Pero lo que pocos conocen es que durante esos días de agonía, Teresa experimentó algo extraordinario. Dios le reveló 7 señales específicas que había estado enviándole mucho antes de que la enfermedad se manifestara. Señales que había ignorado por completo. Esta revelación no solo salvó su vida, sino que se convirtió en una de las enseñanzas más poderosas que legó a la humanidad. Si sientes que algo no está bien con tu salud, si tienes esa inquietud que no puedes explicar, o si has experimentado síntomas extraños que los médicos no logran diagnosticar, escribe en los comentarios: Santa Teresa guía mi salud. Permanece hasta el final porque te revelaré la oración secreta que Santa Teresa utilizaba para revertir completamente estas advertencias divinas. Antes de comenzar, muestra tu fe. Dale like si buscas protección divina para tu salud y suscríbete si necesitas las bendiciones de Santa Teresa en tu vida. Era el año 1538 cuando Santa Teresa, aún conocida como Teresa de Ahumada, experimentó la visión que cambiaría para siempre su comprensión sobre la salud y las advertencias divinas. Durante uno de sus éxtasis místicos más profundos, se encontró transportada a un lugar que ella misma describió como un valle sombrío donde las almas deambulaban en una angustia inexplicable. En esta visión extraordinaria, Teresa presenció algo que la marcó para toda la vida. Vio almas que habían ignorado las señales que Dios les enviaba sobre su salud. Estas almas no estaban condenadas por pecados graves, sino por negligencia espiritual. Habían menospreciado los susurros divinos que intentaban proteger el templo de su cuerpo, considerado sagrado por el Altísimo. Vi con claridad meridiana, escribió Teresa en sus confesiones privadas, como el Señor en su infinita misericordia envía avisos a sus hijos cuando el enemigo ataca su salud. Pero estas señales requieren de un corazón despierto y un alma en constante comunión con lo divino. La santa describió que estas almas lamentaban profundamente no haber prestado atención a 7 señales específicas que Dios había puesto en su camino. La primera revelación que recibió Teresa fue devastadora. Muchas enfermedades que consideramos repentinas, en realidad, fueron anunciadas por Dios semanas, meses e incluso años antes de manifestarse físicamente. El Señor, en su amor paternal, nunca permite que sus hijos sufran sin antes advertirles y darles la oportunidad de tomar las medidas necesarias. Durante esta visión, un ángel de luz se acercó a Teresa y le mostró pergaminos celestiales donde estaban escritas las 7 señales universales que Dios utiliza para advertir sobre peligros inminentes en la salud. Estas señales, le dijo el ángel, han sido dadas a la humanidad desde tiempos remotos, pero pocos las reconocen porque viven en la superficie de su existencia espiritual. Teresa quedó tan impactada por esta revelación que inmediatamente comenzó a aplicar este conocimiento en su propia vida. Recordó entonces todos los síntomas extraños que había experimentado en los meses previos a su grave enfermedad: la inquietud constante durante la oración, los sueños perturbadores, la aversión inexplicable a ciertos lugares del convento y otros signos que ahora cobraban un sentido completamente nuevo. La santa comprendió que su enfermedad no había sido un castigo divino, como muchos creían en esa época, sino una consecuencia de no haber atendido las señales preventivas que el cielo le había enviado.
Esta comprensión la llenó tanto de gratitud como de responsabilidad. Tenía que compartir este conocimiento con la humanidad. En sus escritos posteriores, Teresa menciona que esta visión le fue concedida precisamente en el momento más crítico de su enfermedad, cuando los médicos habían declarado que no había esperanza. El Señor me mostró que aún en el valle de sombra de muerte, su misericordia puede revertir lo que parece irreversible si el alma responde correctamente a sus llamados. La transformación en Teresa fue inmediata. Comenzó a orar de manera diferente, no solo pidiendo sanación, sino agradeciendo las señales que había recibido y pidiendo sabiduría para interpretarlas correctamente en el futuro. Su recuperación, considerada milagrosa por todos los que la conocían, se convirtió en testimonio viviente del poder de atender las advertencias divinas. Pero esta visión reveló algo aún más extraordinario. El ángel le mostró que estas 7 señales no eran exclusivas para ella, sino que representaban un código universal que Dios utiliza para comunicarse con todas sus criaturas. Cada señal tiene un propósito específico y requiere una respuesta particular del alma que las recibe. Teresa describió que la comprensión de estas señales es como aprender un idioma celestial. Al principio, las señales pueden parecer confusas o sin sentido, pero una vez que el alma aprende a interpretarlas, se convierte en un sistema de comunicación directa con la providencia divina. La santa también recibió la revelación de que ignorar estas señales no solo afecta la salud física, sino que puede interferir con el progreso espiritual del alma. Cada señal ignorada representa una oportunidad perdida de crecer en confianza y obediencia a la voluntad divina. El ángel le explicó a Teresa que estas advertencias divinas operan en 3 niveles diferentes. Primero, como susurros suaves que requieren un corazón atento para ser percibidos. Segundo, como señales más evidentes que tocan tanto el alma como el cuerpo. Tercero, como manifestaciones contundentes que ya no pueden ser ignoradas sin consecuencias graves. Durante la visión, Teresa pudo observar casos específicos de personas que habían recibido estas señales en diferentes épocas. Vio a una madre de familia que experimentó inquietud constante durante 3 meses antes de desarrollar una enfermedad seria. Esta mujer había atribuido su inquietud al estrés cotidiano, sin considerar que podría ser una advertencia divina. También presenció el caso de un comerciante que comenzó a tener sueños recurrentes sobre su propia muerte 2 años antes de enfermarse gravemente. Este hombre había desechado estos sueños como pesadillas sin importancia, perdiendo así la oportunidad de tomar medidas preventivas guiado por la providencia. El ángel mostró a Teresa que cada una de estas historias tenía un elemento común. Todas las personas habían recibido las señales, pero habían elegido interpretarlas desde una perspectiva puramente humana, sin considerar la dimensión espiritual de sus experiencias. Pero esto es solo el comienzo de lo que vio en aquella visión transformadora que cambió su vida para siempre. La primera señal que Santa Teresa identificó como advertencia divina sobre la salud es la más sutil y, paradójicamente, la más poderosa de todas: la inquietud inexplicable del alma. Esta inquietud no tiene origen en problemas cotidianos, preocupaciones financieras o conflictos familiares. Es una sensación profunda que emerge desde lo más íntimo del ser, como un grito silencioso que el alma emite cuando percibe peligro inminente. Teresa describió esta experiencia en sus escritos con una precisión asombrosa. Es como si el alma presintiera una tormenta antes de que aparezca la primera nube en el horizonte. Hay una agitación interior que no se puede calmar con oraciones habituales, distracciones o razonamientos humanos. Es el Espíritu Santo advirtiendo al alma que su templo corporal está bajo amenaza. Durante su propia experiencia con esta primera señal, Teresa relató que experimentó una inquietud constante durante aproximadamente 6 meses antes de que su enfermedad se manifestara físicamente.
Despertaba cada mañana con una sensación de opresión en el pecho, no física, sino espiritual. Era como si mi alma supiera algo que mi mente aún no podía comprender. La santa explicó que esta inquietud tiene características muy específicas que la distinguen de la ansiedad común. Primero, se presenta sin causa aparente o desproporcionada a las circunstancias externas. Segundo, se intensifica durante los momentos de oración y recogimiento, cuando normalmente el alma debería encontrar paz. Tercero, viene acompañada de una sensación persistente de que algo no está bien, sin poder identificar exactamente qué es. En el caso de Teresa, esta inquietud se manifestaba especialmente durante la oración matutina. Cuando me arrodillaba ante el Santísimo, en lugar de experimentar la paz habitual, sentía como si 1000 pensamientos perturbadores invadieran mi mente simultáneamente. No eran tentaciones ordinarias contra la fe o la pureza, sino una agitación profunda que me hacía querer huir del lugar de oración. La santa documentó meticulosamente cómo esta señal evolucionaba con el tiempo. Inicialmente, la inquietud duraba apenas unos minutos durante la oración. Gradualmente, se extendía a otras actividades espirituales como la lectura de textos sagrados o la participación en la Santa Misa. Finalmente, se convertía en una compañía constante que la acompañaba durante todo el día. Teresa también observó que esta inquietud tenía un patrón temporal específico. Se intensificaba durante las horas en que tradicionalmente experimentaba mayor recogimiento espiritual, al amanecer, al mediodía y al atardecer. Era como si el enemigo de la salud aprovechara precisamente los momentos en que mi alma estaba más receptiva a las comunicaciones divinas para sembrar esta perturbación. Un aspecto crucial que Teresa destacó es que esta inquietud no responde a los remedios habituales para la ansiedad. Intenté calmarla con lecturas piadosas, con trabajos manuales, con conversaciones edificantes con mis hermanas religiosas, pero nada la apaciguaba. Era evidente que tenía un origen sobrenatural y requería una respuesta igualmente sobrenatural. La santa descubrió que esta primera señal funciona como un sistema de alerta temprana que Dios ha implantado en el alma humana. Así como los animales perciben los terremotos antes que los humanos, el alma percibe las amenazas contra la salud antes que la mente o el cuerpo puedan detectarlas. Teresa documentó casos de otras religiosas en su convento que experimentaron esta misma inquietud antes de enfermar gravemente. Una hermana lega, Sor Esperanza, experimentó una agitación inexplicable durante 2 meses antes de desarrollar una fiebre que casi le costó la vida. Sor Esperanza me confió que cada vez que intentaba concentrarse en sus labores, sentía como si algo invisible la jalara hacia pensamientos sombríos sobre su futuro. Otro caso documentado por Teresa fue el de Sor Beatriz, quien experimentó esta inquietud de manera tan intensa que llegó a solicitar ser liberada de sus responsabilidades en el coro. Decía que durante los rezos comunitarios se sentía como si estuviera rodeada de una niebla espesa que le impedía conectar con las oraciones. 3 meses después, desarrolló una enfermedad en los pulmones que la mantuvo postrada durante medio año. La santa también identificó diferentes intensidades de esta primera señal. En su nivel más leve, se presenta como una ligera desazón durante la oración que podría confundirse con distracciones ordinarias. En su intensidad moderada, se manifiesta como una resistencia persistente a las prácticas devocionales que antes resultaban consoladoras. En su nivel más severo, produce una aversión casi física a todo lo relacionado con la vida espiritual. Teresa advirtió que muchas personas piadosas interpretan erróneamente esta señal como una prueba de su tibieza espiritual o como un ataque ordinario del demonio contra su vida de oración. Esta interpretación incorrecta les impide reconocer que están recibiendo una advertencia misericordiosa del cielo sobre su salud física. La santa desarrolló un método específico para distinguir esta inquietud divina de otras formas de agitación espiritual.
Cuando la inquietud proviene del Señor como advertencia sobre la salud, viene acompañada de una sensación subyacente de amor paternal. Es como si un padre amoroso sacudiera suavemente a su hijo para despertarlo ante un peligro inminente. Teresa también observó que esta inquietud se presentaba de manera cíclica, con periodos de mayor intensidad seguidos de aparentes calmas. Los momentos de calma no significan que la advertencia haya cesado, sino que el alma está siendo preparada gradualmente para comprender la gravedad de la situación. La santa documentó que esta primera señal a menudo se acompaña de una sensación de urgencia inexplicable. Es como si el alma sintiera que el tiempo se agota para tomar alguna acción importante, sin saber exactamente cuál es esa acción. Esta urgencia, según Teresa, es el Espíritu Santo impulsando al alma a buscar ayuda divina y humana antes de que la situación se vuelva crítica. En casos extremos, Teresa observó que esta inquietud podía manifestarse como una sensación de estar desconectada de Dios durante la oración. Algunas hermanas me confesaron que sentían como si sus oraciones no llegaran al cielo, como si hubiera una barrera invisible entre ellas y el Señor. Esta sensación de desconexión, según la santa, es una forma intensificada de la advertencia divina. Pero la segunda señal es aún más perturbadora y requiere una interpretación completamente diferente. La segunda señal que Santa Teresa identificó como advertencia divina sobre la salud es profundamente perturbadora: los sueños recurrentes de carácter profético que anuncian enfermedad o muerte. Estos no son pesadillas ordinarias causadas por preocupaciones diarias o digestión pesada, sino revelaciones nocturnas que el Altísimo utiliza para preparar el alma ante peligros inminentes contra su salud física. Teresa describió estos sueños con un detalle escalofriante en sus confesiones privadas. Son visiones nocturnas de una claridad sobrenatural que se graban en la memoria con una fuerza imposible de olvidar. En estos sueños, el alma contempla su propio cuerpo enfermo, débil o incluso sin vida, pero siempre con la comprensión de que se trata de una advertencia misericordiosa, no de una sentencia irreversible. Durante los meses previos a su grave enfermedad, Teresa experimentó una serie de sueños proféticos que inicialmente desestimó como tribulaciones nocturnas sin importancia. Soñaba repetidamente que me encontraba en una cama blanca, rodeada de hermanas religiosas que lloraban y oraban por mi alma. Mi cuerpo en el sueño era translúcido, como si estuviera entre la vida y la muerte, pero mi alma permanecía perfectamente consciente y serena. Lo más extraordinario de estos sueños, según Teresa, es su naturaleza instructiva. No se limitan a mostrar la enfermedad o el peligro, sino que también revelan información específica sobre la naturaleza de la amenaza y las acciones necesarias para evitarla. En uno de mis sueños más vívidos, vi a un ángel vestido de blanco que me mostraba mi cuerpo enfermo mientras me explicaba que la dolencia provenía de no haber atendido las señales previas que el cielo me había enviado. La santa documentó que estos sueños proféticos tienen características distintivas que los diferencian de las pesadillas comunes. Primero, se presentan con una claridad visual excepcional, como si fueran más reales que la vigilia. Segundo, dejan una impresión emocional profunda que perdura durante días o semanas. Tercero, a menudo incluyen elementos simbólicos que requieren interpretación espiritual. Teresa relató el caso de Sor Magdalena, una religiosa de su convento que experimentó sueños proféticos durante 3 meses consecutivos antes de desarrollar una enfermedad grave en el corazón. Sor Magdalena soñaba repetidamente que caminaba por un jardín hermoso, pero que su corazón se volvía gradualmente más pesado hasta que no podía continuar caminando. En el sueño, una voz celestial le decía que debía cuidar mejor el jardín de su alma antes de que fuera demasiado tarde. Inicialmente, Sor Magdalena interpretó estos sueños como llamadas a la conversión espiritual, sin considerar que pudieran estar advirtiendo sobre su salud física.
Solo cuando comenzó a experimentar palpitaciones irregulares, comprendió que sus sueños habían sido advertencias literales sobre su corazón físico, no solo metáforas espirituales. La santa también documentó el caso de un caballero devoto que frecuentaba el convento para dirección espiritual. Este hombre experimentó durante 6 meses sueños recurrentes en los que se veía a sí mismo cayendo desde una gran altura. En cada sueño, caía desde torres cada vez más altas, y cada caída era más lenta y más angustiante que la anterior. Al despertar, experimentaba una sensación de vértigo que duraba horas. Teresa aconsejó a este caballero que interpretara sus sueños como advertencias sobre su salud, no como tentaciones contra la esperanza. Siguiendo su consejo, el hombre consultó a un médico quien descubrió síntomas incipientes de una enfermedad que afectaba su equilibrio y que sin tratamiento podría haber resultado en caídas fatales. La santa identificó diferentes tipos de sueños proféticos relacionados con la salud. Los sueños de advertencia temprana muestran al soñador en situaciones de vulnerabilidad o debilidad, pero siempre con la posibilidad de escape o rescate. Los sueños de advertencia intermedia presentan escenarios más específicos sobre la naturaleza de la amenaza, a menudo utilizando simbolismo relacionado con la parte del cuerpo en peligro. Los sueños de advertencia tardía, según Teresa, son los más dramáticos y urgentes. En estos sueños, el alma contempla escenas de su propia muerte o de sufrimiento extremo, pero siempre acompañadas de la presencia divina que indica que aún hay tiempo para la conversión y la sanación. Teresa también observó que estos sueños proféticos a menudo incluyen la presencia de santos, ángeles o figuras religiosas que actúan como intérpretes o guías. En mis propios sueños, frecuentemente aparecía San José, quien me explicaba con gran dulzura el significado de las visiones y me daba instrucciones específicas sobre las oraciones y penitencias necesarias para evitar la amenaza. Un aspecto crucial que Teresa destacó es la diferencia entre estos sueños divinos y las ilusiones demoníacas. Los sueños que provienen del cielo, aunque muestren escenas perturbadoras, siempre dejan en el alma una sensación de paz profunda y de confianza en la misericordia divina. Los sueños que provienen del enemigo buscan sembrar desesperación y terror sin ofrecer esperanza de resolución. La santa desarrolló un método específico para interpretar correctamente estos sueños proféticos. Recomendaba anotar inmediatamente al despertar todos los detalles del sueño, especialmente los elementos simbólicos y las emociones experimentadas. Después, aconsejaba orar pidiendo al Espíritu Santo la gracia de la interpretación correcta. Teresa también advirtió sobre la tentación de buscar interpretaciones complejas cuando la advertencia podría ser directa y simple. A veces el Señor nos habla en sueños con una claridad meridiana, pero nosotros complicamos su mensaje buscando significados ocultos donde no los hay. La santa documentó que estos sueños proféticos a menudo se intensifican en frecuencia y claridad a medida que se acerca el momento crítico para la salud. Es como si el cielo aumentara gradualmente el volumen de sus advertencias cuando ve que el alma no está respondiendo adecuadamente a los susurros iniciales. Pero la tercera señal aterró incluso a los médicos más experimentados de la época. La tercera señal que Santa Teresa identificó como advertencia divina sobre la salud es la más desconcertante y aterrorizante de todas: la aversión súbita e inexplicable hacia las prácticas religiosas que anteriormente proporcionaban consuelo y paz al alma. Esta señal es tan contradictoria a la naturaleza humana piadosa que incluso los médicos más experimentados de la época quedaron perplejos ante su manifestación. Teresa describió esta experiencia como la más dolorosa de todas las pruebas que el alma puede experimentar en esta vida. No se trata de una simple sequedad espiritual o tibieza en la devoción, sino de una repulsión física
y emocional hacia todo lo sagrado que emerge de manera súbita e inexplicable. Es como si el alma, que antes volaba hacia Dios como el hierro hacia el imán, de repente experimentara una fuerza invisible que la empuja en dirección contraria. Durante su propia experiencia con esta tercera señal, Teresa relató que comenzó a experimentar una sensación de náusea cada vez que intentaba acercarse al Santísimo Sacramento. Cuando me dirigía hacia la capilla para mis oraciones habituales, mi cuerpo comenzaba a reaccionar como si estuviera acercándome a algo nocivo. Mis manos temblaban, mi respiración se agitaba y una sensación de vacío se apoderaba de mi estómago. Lo más perturbador de esta señal, según Teresa, es que la mente permanece perfectamente consciente de la importancia de las prácticas religiosas, mientras que el cuerpo las rechaza de manera involuntaria. Mi alma anhelaba la comunión con el Señor más que nunca, pero mi cuerpo parecía estar bajo el dominio de una fuerza ajena que me impedía acercarme a las fuentes de gracia. La santa documentó meticulosamente cómo esta aversión se manifestaba en diferentes aspectos de la vida espiritual. Inicialmente, experimentó dificultad para permanecer arrodillada durante la oración personal. Mis rodillas comenzaron a dolerme de manera insoportable después de apenas unos minutos de oración, cuando anteriormente podía permanecer postrada durante horas sin molestia alguna. Posteriormente, la aversión se extendió a la participación en los oficios divinos comunitarios. Teresa describió que durante el canto de los salmos su garganta se cerraba y le resultaba físicamente imposible unir su voz al coro de sus hermanas religiosas. Era como si una mano invisible me presionara la garganta cada vez que intentaba elevar mi voz en alabanza al Altísimo. La manifestación más dramática de esta tercera señal ocurrió cuando Teresa intentó recibir la Sagrada Comunión. Al acercarme al comulgatorio, mi cuerpo comenzó a temblar violentamente, como si estuviera siendo sacudido por una fuerza invisible. Las lágrimas brotaban de mis ojos sin control, no de devoción, sino de una angustia inexplicable que parecía emerger desde lo más profundo de mi ser. Teresa documentó casos similares en otras religiosas de su convento y en personas devotas que buscaban su dirección espiritual. Sor Catalina, una religiosa conocida por su extraordinaria devoción al rosario, comenzó a experimentar mareos severos cada vez que intentaba rezar las cuentas. Sor Catalina me confió que tan pronto como tomaba el rosario entre sus manos, el mundo comenzaba a girar a su alrededor y se veía obligada a interrumpir la oración por temor a desmayarse. El caso más extremo documentado por Teresa fue el de un comerciante devoto que había mantenido la costumbre de asistir a misa diaria durante más de 20 años. De manera súbita, comenzó a experimentar episodios de pánico cada vez que intentaba ingresar a una iglesia. Este hombre me describió que al cruzar el umbral de cualquier templo, sentía como si el aire se volviera denso e irrespirable, y una sensación de claustrofobia lo obligaba a huir inmediatamente. Lo que más aterrorizó a los médicos de la época fue que estos síntomas no respondían a ningún tratamiento conocido. Los físicos consultados por Teresa aplicaron sangrías, purgas, ungüentos y toda clase de remedios tradicionales, pero la aversión hacia lo sagrado persistía e incluso se intensificaba. Los médicos quedaron desconcertados porque el cuerpo del paciente no mostraba signos de enfermedad física, y sin embargo, los síntomas eran tan reales y debilitantes como cualquier dolencia corporal. Teresa descubrió que esta tercera señal funciona como una advertencia extrema del cielo cuando las señales anteriores han sido ignoradas o malinterpretadas. Es como si Dios, en su infinita misericordia, utilizara la propia devoción del alma como instrumento de advertencia, sabiendo que la pérdida temporal del consuelo espiritual la motivará a buscar ayuda con mayor urgencia. La santa también observó que esta aversión no es uniforme, sino que se presenta de manera gradual y selectiva. Inicialmente, puede manifestarse solo durante ciertas oraciones o en momentos específicos del día.
Gradualmente, se extiende a otras prácticas devocionales hasta que el alma se siente completamente desconectada de las fuentes habituales de gracia. Teresa identificó 3 etapas en la evolución de esta tercera señal. En la primera etapa, la aversión se limita a 1 o 2 prácticas específicas, como la oración vocal o la lectura espiritual. En la segunda etapa, se extiende a la participación en ceremonias religiosas comunitarias. En la tercera etapa, incluso la presencia en lugares sagrados se vuelve física y emocionalmente insoportable. La santa desarrolló criterios específicos para distinguir esta aversión divina de las tentaciones ordinarias contra la fe o de las enfermedades mentales. Cuando la aversión proviene del cielo como advertencia sobre la salud, el alma mantiene su amor a Dios intacto, aunque temporalmente no pueda expresarlo a través de las prácticas habituales. Cuando proviene del enemigo o de una enfermedad mental, va acompañada de dudas contra la fe o de pérdida del deseo de salvación. Teresa también notó que esta señal a menudo se acompaña de una intensificación paradójica del deseo de santidad. Las almas que experimentan esta aversión frecuentemente sienten un anhelo más profundo que nunca de unirse a Dios, lo cual crea una tensión dolorosa entre el deseo espiritual y la incapacidad física de satisfacerlo. Pero la cuarta señal requiere acción inmediata y no admite demoras en su atención. La cuarta señal que Santa Teresa identificó como advertencia divina sobre la salud trasciende completamente el ámbito espiritual para manifestarse en el cuerpo físico de manera inexplicable para la medicina de cualquier época. Estos síntomas corporales aparecen sin causa médica identificable, desconciertan a los físicos más experimentados y requieren acción inmediata porque indican que el peligro para la salud ha alcanzado un nivel crítico. Teresa describió estas manifestaciones físicas como señales escritas por el dedo de Dios en el libro del cuerpo humano. No son enfermedades en el sentido tradicional, sino advertencias tangibles que el Altísimo imprime en la carne para despertar definitivamente el alma ante un peligro inminente. Son como campanas de alarma que suenan en el templo del cuerpo cuando todas las señales espirituales anteriores han sido desatendidas. Durante su propia experiencia con esta cuarta señal, Teresa experimentó una serie de síntomas físicos que dejaron perplejos a todos los médicos consultados. Comencé a experimentar episodios en los que mi cuerpo se enfriaba súbitamente, como si la sangre hubiera dejado de circular, pero sin que hubiera causa natural para tal fenómeno. Estos episodios duraban exactamente el tiempo de un Ave María y cesaban tan abruptamente como habían comenzado. Otro síntoma inexplicable que Teresa experimentó fue la aparición de marcas rojas en forma de cruz en sus muñecas y tobillos. Estas marcas aparecían durante la noche y permanecían visibles durante 3 días exactos antes de desaparecer completamente. Los médicos examinaron mi piel minuciosamente, pero no encontraron evidencia de irritación, alergia o lesión que pudiera explicar su presencia. La santa también experimentó episodios de lo que describió como respiración celestial. Durante estos eventos, su respiración se volvía tan superficial que parecía haber cesado completamente, pero sin que experimentara angustia o falta de aire. Era como si mi alma estuviera respirando directamente del aliento divino, sin necesidad de que mis pulmones funcionaran de manera ordinaria. Estos episodios duraban desde unos minutos hasta varias horas. Teresa documentó meticulosamente casos similares en otras personas bajo su dirección espiritual. Don Fernando, un noble devoto, comenzó a experimentar episodios en los que sus ojos se llenaban de lágrimas cristalinas sin motivo emocional aparente. Estas lágrimas no eran producidas por tristeza, alegría o dolor físico. Brotaban espontáneamente durante sus oraciones matutinas y tenían la peculiaridad de no causar irritación en sus ojos, sino una sensación de frescura sobrenatural. El caso más extraordinario documentado por Teresa fue el de Sor Inés,
quien comenzó a experimentar lo que la santa denominó sudor de rosas. Durante los momentos de oración intensa, el cuerpo de Sor Inés comenzaba a despedir un aroma intenso a rosas frescas, acompañado de una transpiración que, al ser examinada, resultó tener propiedades inusuales. Este sudor no tenía el olor acre característico de la transpiración humana, sino una fragancia celestial que permanecía en sus vestimentas durante días. Teresa identificó que estas manifestaciones físicas inexplicables siguen patrones específicos que las distinguen de los fenómenos místicos ordinarios. Primero, aparecen sin relación directa con el estado emocional o espiritual del momento. Segundo, tienen una duración precisa que parece seguir un diseño intencional. Tercero, desaparecen tan súbitamente como aparecen, sin dejar rastros médicos explicables. La santa también observó que estas señales físicas a menudo se presentan en combinaciones específicas que parecen formar un lenguaje corporal divino. Cuando el Señor utiliza el cuerpo como pergamino para escribir sus advertencias, cada síntoma tiene un significado particular, y la combinación de varios síntomas forma un mensaje completo sobre la naturaleza del peligro inminente. En el caso de Teresa, la combinación de enfriamiento corporal, marcas en forma de cruz y respiración alterada le indicó que su salud estaba siendo atacada desde 3 frentes simultáneamente: la circulación sanguínea, el sistema nervioso y la función respiratoria. Esta información me permitió dirigir mis oraciones y penitencias de manera específica hacia la protección de estas funciones corporales. Teresa documentó que estos síntomas inexplicables a menudo se intensifican durante momentos de particular recogimiento espiritual. Es como si el cielo aprovechara los momentos en que el alma está más receptiva para imprimir con mayor claridad sus advertencias en el cuerpo físico. La santa también observó que estas manifestaciones físicas tienen un efecto purificador en quienes las experimentan. Aunque inicialmente pueden causar alarma, estas señales corporales gradualmente van acostumbrando al alma a reconocer la presencia activa de la providencia divina en los asuntos más íntimos de la salud física. Un aspecto crucial que Teresa destacó es que estas manifestaciones nunca causan daño permanente al cuerpo, sino que funcionan como advertencias benevolentes. Son como pellizcos amorosos que un padre da a su hijo para advertirle sobre un peligro, no para lastimarlo, sino para protegerlo de un daño mayor. Teresa desarrolló un método específico para interpretar estas señales físicas basado en su localización corporal, duración y frecuencia. Las manifestaciones en las extremidades indicaban problemas circulatorios inminentes. Los síntomas respiratorios advertían sobre enfermedades pulmonares o cardíacas. Las alteraciones en los órganos sensoriales señalaban amenazas al sistema nervioso. La santa también notó que estas señales físicas a menudo preceden a periodos de gracia especial para la sanación. Es como si el cielo, después de advertir claramente sobre el peligro, abriera las compuertas de la misericordia para ofrecer remedios sobrenaturales a quienes han prestado atención a sus avisos. Teresa advirtió que estas manifestaciones físicas inexplicables nunca deben ser tratadas exclusivamente con remedios médicos ordinarios, aunque tampoco deben desestimarse las ayudas naturales apropiadas. Requieren una respuesta tanto espiritual como corporal, porque provienen de una fuente que trasciende las leyes naturales ordinarias. Pero la quinta señal solo la reconocen las almas que han alcanzado un grado especial de pureza espiritual. La quinta señal que Santa Teresa identificó como advertencia divina sobre la salud es la más misteriosa y solo puede ser reconocida por las almas que han alcanzado un grado especial de pureza espiritual. El aislamiento sobrenatural que Dios impone gradualmente, alejando a la persona de influencias, lugares y compañías que podrían agravar el peligro inminente contra su salud. Esta señal opera de manera tan sutil
que puede confundirse con circunstancias casuales o cambios naturales en las relaciones humanas. Teresa describió esta quinta señal como la mano invisible de la providencia que va tejiendo un capullo protector alrededor del alma amenazada. No se trata de un aislamiento elegido conscientemente por la persona, sino de una serie de eventos aparentemente fortuitos que gradualmente la separan de situaciones, personas o ambientes que podrían contribuir al deterioro de su salud física o espiritual. Durante su propia experiencia con esta señal, Teresa observó cómo comenzó a experimentar una aversión inexplicable hacia ciertas personas que anteriormente le resultaban agradables. Sin motivo aparente, comencé a sentir una incomodidad profunda en presencia de algunas hermanas religiosas con quienes había mantenido conversaciones edificantes durante años. No era antipatía personal, sino una sensación interior que me advertía que su compañía no era conveniente para mi estado presente. La santa notó que esta aversión no se basaba en faltas morales evidentes de estas personas, sino en algo más sutil que solo el alma en estado de alerta espiritual puede percibir. Era como si mi alma detectara una influencia invisible que estas personas portaban sin saberlo, una influencia que podría interferir con el proceso de sanación que el cielo estaba preparando para mí. Teresa también experimentó el alejamiento espontáneo de ciertos lugares dentro del convento que anteriormente le proporcionaban paz y recogimiento. El jardín donde solía meditar al atardecer comenzó a provocarme una sensación de inquietud inexplicable. Cada vez que intentaba orar allí, mi alma se sentía agitada y dispersa, como si el lugar hubiera perdido su capacidad de favorecer el recogimiento espiritual. Más adelante, Teresa comprendió que este alejamiento de lugares específicos estaba relacionado con influencias ambientales sutiles que podrían agravar su condición de salud. Años después, descubrí que el jardín donde ya no podía orar estaba situado sobre una corriente de agua subterránea que causaba humedad excesiva en el aire, lo cual habría empeorado la enfermedad respiratoria que se estaba gestando en mi cuerpo. La santa documentó casos similares en otras personas bajo su dirección espiritual. Doña María, una dama noble conocida por su vida de oración, comenzó a experimentar una aversión inexplicable hacia las reuniones sociales que anteriormente disfrutaba. Doña María me confió que cada vez que se preparaba para asistir a estas reuniones, sentía una pesadez espiritual que la obligaba a declinar las invitaciones. Inicialmente, creyó que se trataba de una tentación contra la caridad fraterna. Sin embargo, Teresa reconoció en esta aversión una advertencia divina y aconsejó a Doña María que obedeciera estos impulsos interiores. Meses después, se descubrió que en varias de estas reuniones sociales se había propagado una enfermedad contagiosa que afectó gravemente a muchos de los asistentes regulares. La aversión que Doña María había experimentado resultó ser una protección sobrenatural que le evitó exponerse a un contagio peligroso. Teresa identificó diferentes manifestaciones de este aislamiento divino. En algunos casos, se presenta como una pérdida gradual del interés en actividades que anteriormente resultaban atractivas. En otros, se manifiesta como una serie de impedimentos aparentemente casuales que evitan que la persona participe en ciertos eventos o visite determinados lugares. La santa también observó que este aislamiento a menudo incluye la interrupción de relaciones que, aunque aparentemente benéficas, podrían drenar la energía espiritual necesaria para enfrentar la crisis de salud que se aproxima. El Señor conoce mejor que nosotros mismos cuánta energía vital necesitaremos para los combates que se avecinan y va liberándonos gradualmente de compromisos y relaciones que podrían debilitarnos en el momento crucial. Un aspecto particularmente notable de esta quinta señal es que el aislamiento se produce sin generar conflictos o resentimientos. Teresa observó que las personas y situaciones de las cuales el alma debe alejarse gradualmente se distancian por sí mismas, como si una fuerza invisible orquestara estos cambios de manera armoniosa. Es como si la providencia dirigiera una danza invisible
en la cual cada persona ocupa exactamente el lugar que le corresponde para el bien del alma amenazada. Teresa también documentó que este aislamiento divino frecuentemente viene acompañado de nuevas amistades o relaciones que aportan exactamente el tipo de apoyo espiritual y emocional que el alma necesitará durante la crisis de salud. Mientras algunas puertas se cierran misteriosamente, otras se abren de manera igualmente misteriosa, introduciendo en nuestra vida a personas que portarán las gracias específicas que necesitaremos. La santa desarrolló criterios específicos para distinguir este aislamiento divino de la misantropía, la melancolía o las tentaciones contra la caridad. Cuando el aislamiento proviene del cielo, el alma experimenta paz profunda en la soledad y mantiene su amor por las personas de las cuales se aleja. Cuando proviene de fuentes menos elevadas, viene acompañado de amargura, juicio severo hacia otros o pérdida del deseo de servir al prójimo. Teresa advirtió que resistirse a este aislamiento divino puede retrasar o complicar el proceso de sanación que el cielo está preparando. Cuando reconocemos que es la mano de Dios la que nos está separando de ciertas influencias, debemos cooperar con humildad y confianza, aunque no comprendamos completamente sus razones. La santa también notó que este aislamiento a menudo precede a periodos de revelaciones especiales o gracias extraordinarias relacionadas con la sanación. Es como si el Señor necesitara crear un ambiente de silencio y recogimiento especial para poder comunicar remedios sobrenaturales que requieren una receptividad particular del alma. Teresa observó que quienes reconocen y cooperan con esta quinta señal frecuentemente experimentan una aceleración en su crecimiento espiritual, como si el aislamiento temporal fuera un regalo que permite al alma profundizar en su relación con Dios sin distracciones externas. Pero la sexta señal exige cambios radicales inmediatos que no admiten postergación alguna. La sexta señal que Santa Teresa identificó como advertencia divina sobre la salud es la más imperativa de todas, la llamada interior urgente que impulsa al alma hacia cambios radicales inmediatos en su estilo de vida, hábitos o circunstancias. Esta señal no admite postergación alguna, porque indica que el peligro para la salud ha alcanzado un punto crítico donde solo una transformación drástica puede evitar consecuencias irreversibles. Teresa describió esta llamada interior como una voz que no se escucha con los oídos corporales, pero que resuena con mayor claridad que cualquier sonido terrenal. No es una inspiración gradual ni una inclinación suave, sino un impulso divino tan poderoso e insistente que el alma siente una compulsión sobrenatural hacia la acción inmediata. Es como si el Espíritu Santo tomara las riendas del alma y la dirigiera con firmeza hacia el camino de la salvación física y espiritual. Durante su propia experiencia con esta sexta señal, Teresa recibió una llamada interior tan intensa que interrumpió abruptamente todas sus actividades habituales. Mientras me encontraba en el coro durante los maitines, de manera súbita sentí una voz interior que me ordenaba con autoridad divina cambiar completamente mi régimen de ayunos y penitencias corporales. La voz era tan clara y autoritativa que no pude continuar con el rezo comunitario. La urgencia de esta llamada interior era tal que Teresa se vio obligada a actuar inmediatamente, sin consultar con sus superioras o directores espirituales habituales. Comprendí con certeza absoluta que cualquier demora en obedecer esta voz interior podría resultar en consecuencias graves para mi salud. Era como si estuviera recibiendo instrucciones de emergencia directamente del cielo. La santa también experimentó llamadas interiores urgentes relacionadas con cambios en su ubicación física. Durante una de sus enfermedades más severas, recibió un impulso irresistible de trasladarse a una celda diferente dentro del convento. Sin motivo racional aparente, sentí una compulsión sobrenatural de abandonar mi celda habitual y solicitar permiso para ocupar una celda que había permanecido vacía durante meses. Inicialmente, las superioras del convento
consideraron esta solicitud como un capricho o una manifestación de la fiebre que aquejaba a Teresa. Sin embargo, la insistencia sobrenatural de la llamada interior era tan intensa que Teresa sintió que su vida dependía literalmente de este cambio. La voz interior me repetía constantemente que mi sanación estaba condicionada a este traslado y que cada día de demora reducía mis posibilidades de recuperación. Finalmente, las superioras accedieron al traslado y Teresa descubrió que su nueva celda tenía características ambientales que favorecían extraordinariamente su recuperación. La nueva celda recibía una corriente de aire puro que no llegaba a mi ubicación anterior, y la orientación hacia el sol matutino proporcionaba exactamente la cantidad de luz natural que mi cuerpo necesitaba para sanar. Teresa documentó casos similares en otras personas bajo su dirección espiritual. Don Pedro, un comerciante devoto, recibió una llamada interior urgente que lo impulsaba a abandonar inmediatamente un viaje de negocios que había planificado durante meses. Don Pedro me describió que mientras se preparaba para partir, sintió una voz interior tan clara como si alguien le gritara que no emprendiera ese viaje bajo ninguna circunstancia. Aunque el abandono del viaje representaba pérdidas económicas considerables, don Pedro obedeció la llamada interior urgente. Posteriormente se descubrió que durante las fechas en que habría estado viajando, se desató una epidemia en la región que habría visitado, y varios comerciantes que sí realizaron el viaje contrajeron enfermedades graves. La obediencia de don Pedro a la voz interior le salvó no solo la salud, sino posiblemente la vida. Teresa identificó características específicas que distinguen esta llamada interior urgente de los impulsos ordinarios o las tentaciones. Primero, viene acompañada de una certeza absoluta sobre la necesidad de actuar inmediatamente. Segundo, genera una sensación de urgencia que aumenta progresivamente hasta que se obedece. Tercero, proporciona claridad específica sobre las acciones concretas que deben tomarse. La santa también observó que esta sexta señal frecuentemente requiere decisiones que van contra la prudencia humana ordinaria o las convenciones sociales. El Señor puede pedir cambios que parecen irracionales desde una perspectiva meramente humana, pero que son absolutamente necesarios desde la perspectiva de su providencia divina que conoce peligros invisibles para nosotros. Teresa desarrolló criterios para discernir la autenticidad de estas llamadas interiores urgentes. Las llamadas que provienen del cielo siempre están orientadas hacia la preservación de la vida y la salud, nunca hacia su destrucción. Además, aunque puedan parecer irracionales inicialmente, siempre se revelan como profundamente sabias cuando se ven en retrospectiva. La santa también notó que estas llamadas urgentes a menudo requieren sacrificios temporales significativos, pero que estos sacrificios siempre resultan en beneficios mayores a largo plazo. Es como si el Señor pidiera que sembremos lágrimas temporales para cosechar alegría eterna, o que sacrifiquemos comodidades menores para preservar bienes mayores. Teresa advirtió que la desobediencia a estas llamadas interiores urgentes puede tener consecuencias irreversibles. Cuando el cielo envía instrucciones de emergencia, cada momento de demora puede ser crucial para el resultado final. Es como si estuviéramos recibiendo instrucciones para escapar de un edificio en llamas, donde la velocidad de respuesta determina la supervivencia. La santa también observó que quienes obedecen prontamente a estas llamadas urgentes frecuentemente experimentan confirmaciones sobrenaturales de que han tomado la decisión correcta. El Señor suele enviar signos unmistacables de aprobación a quienes responden con fe y prontitud a sus llamadas de emergencia. Teresa documentó que estas llamadas interiores urgentes a menudo preceden a periodos de gracia especial para la sanación completa. Es como si la obediencia rápida a la voz divina abriera las compuertas del cielo para derramar remedios sobrenaturales que de otra manera permanecerían cerrados. Pero la séptima señal determina si ya es demasiado tarde
para evitar las consecuencias más graves. La séptima y última señal que Santa Teresa identificó como advertencia divina sobre la salud es la más solemne y definitiva de todas: el ultimátum divino que determina si ya es demasiado tarde para evitar las consecuencias más graves del peligro inminente. Esta señal marca el punto de no retorno en el proceso de advertencia celestial, donde la misericordia divina hace un último llamado antes de permitir que las leyes naturales sigan su curso inexorable. Teresa describió esta séptima señal como el momento en que el cielo abre completamente los velos que separan lo visible de lo invisible para mostrar al alma la realidad total de su situación. No es una amenaza divina, sino una revelación misericordiosa que permite al alma comprender con absoluta claridad las consecuencias de haber ignorado las 6 señales anteriores. Es como si Dios dijera: hijo mío, esta es tu última oportunidad de elegir la vida sobre la muerte, la salud sobre la enfermedad. Durante su propia experiencia con esta séptima señal, Teresa recibió lo que describió como una visión de la balanza divina. En esta experiencia sobrenatural, pudo ver con claridad meridiana cómo cada señal ignorada había inclinado progresivamente la balanza hacia el lado de la enfermedad grave. Vi mi alma representada como una figura humana de pie sobre una cuerda floja, tambaleándose peligrosamente hacia un abismo oscuro que representaba la enfermedad mortal que se aproximaba. En esta visión definitiva, un ángel de aspecto majestuoso pero severo le mostró a Teresa 2 caminos claramente delineados. El primer camino, estrecho y empinado, conducía hacia la recuperación completa de la salud, pero requería una conversión radical inmediata y una cooperación total con la gracia divina. El segundo camino, amplio y aparentemente fácil, llevaba directamente hacia el cumplimiento de todas las amenazas que las señales anteriores habían anunciado. El ángel me explicó con una solemnidad que penetraba hasta lo más profundo de mi ser que había llegado el momento de la decisión final, relató Teresa. Ya no habría más señales, más advertencias, más oportunidades de gradual reconocimiento. Era ahora o nunca, vida o muerte, salud o enfermedad irreversible. Lo más impactante de esta séptima señal, según Teresa, es que viene acompañada de una revelación detallada sobre las consecuencias específicas de cada elección posible. No se trata de amenazas vagas o miedos infundados, sino de una comprensión cristalina de exactamente qué sucederá si se elige obedecer o desobedecer este llamado final. En el caso de Teresa, la visión le mostró que si continuaba ignorando las advertencias divinas, desarrollaría una enfermedad que la mantendría postrada durante años, impidiéndole cumplir la misión de reforma religiosa que Dios tenía preparada para ella. Vi con horror cómo mi desobediencia no solo afectaría mi propia salud, sino que privaría a la Iglesia y a miles de almas de las gracias que el Señor quería derramar a través de mi ministerio futuro. Pero también vio con claridad las bendiciones extraordinarias que resultarían de la obediencia inmediata a este ultimátum divino. El ángel me mostró una visión de mí misma completamente restaurada en salud, no solo física, sino espiritual, capaz de emprender las reformas religiosas más ambiciosas y de alcanzar grados de santidad que parecían imposibles en mi estado presente. Teresa documentó que esta séptima señal a menudo se presenta a través de experiencias místicas extraordinarias que no dejan lugar a dudas sobre su origen divino. En algunos casos, se manifiesta como locuciones interiores de una claridad y autoridad que trascienden cualquier experiencia humana ordinaria. En otros, como visiones que muestran simultáneamente las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. La santa relató el caso de Sor Esperanza, una religiosa que recibió su ultimátum divino a través de una experiencia durante la adoración eucarística. Sor Esperanza me describió que mientras oraba ante el Santísimo Sacramento, de repente el sagrario se llenó de una luz cegadora y escuchó una voz que le decía: «Hija mía,
Si no cambias inmediatamente tu manera de vivir, dentro de 6 meses estarás ante mi tribunal, no por malicia, sino por negligencia hacia las advertencias que te he enviado. Esta experiencia fue tan intensa que Sor Esperanza cayó en éxtasis durante varias horas. Al regresar a la conciencia ordinaria, comprendió con absoluta certeza que había recibido su última oportunidad de evitar una muerte prematura. La obediencia inmediata de Sor Esperanza a este ultimátum divino no solo le devolvió la salud, sino que la convirtió en una de las religiosas más fervorosas y santas del convento. Teresa también documentó casos donde el ultimátum divino se presenta a través de señales externas extraordinarias que confirman las revelaciones interiores. Don Alfonso, un caballero bajo su dirección espiritual, recibió su 7ª señal cuando, durante su oración matutina, todas las velas de su oratorio se encendieron simultáneamente, sin causa natural aparente. Don Alfonso comprendió inmediatamente que estaba recibiendo una señal sobrenatural, relató Teresa. En ese momento, escuchó una voz interior que le decía: «Las luces que has visto representan las gracias que estoy dispuesto a derramar sobre ti si obedeces inmediatamente. Pero si continúas en tu negligencia, estas luces se apagarán para siempre en tu vida». Teresa identificó que esta 7ª señal tiene una característica única. Viene acompañada de un plazo específico para la respuesta. No es una invitación abierta que puede considerarse indefinidamente, sino un ultimátum con fecha límite clara para la decisión y la acción. La santa también observó que quienes reciben esta 7ª señal experimentan una transformación inmediata en su percepción espiritual. Es como si los ojos del alma se abrieran completamente por primera vez, permitiendo ver la realidad sobrenatural que siempre ha estado presente, pero que antes permanecía velada. Teresa advirtió que la 7ª señal representa el límite absoluto de la paciencia divina en materia de advertencias sobre la salud. Después de esta señal, ya no habrá más avisos. El alma debe elegir inmediatamente y vivir las consecuencias de su elección. Pero Santa Teresa reveló el secreto para revertir todo este proceso y restaurar completamente la salud amenazada. Después de haber recibido todas las 7 señales divinas y haber estado al borde de la muerte, Santa Teresa descubrió el método secreto que no solo revirtió completamente su situación de salud, sino que la transformó en una de las mujeres más vigorosas y activas de su época. Este método, que ella guardó celosamente y solo compartió con sus discípulas más cercanas, combina elementos espirituales y prácticos que actúan sinérgicamente para restaurar la salud cuando se aplican con fe absoluta y obediencia total. El fundamento del método secreto de Santa Teresa se basa en lo que ella denominó la triple alianza de sanación: la cooperación simultánea del alma, el cuerpo y la gracia divina en un proceso unificado de restauración. Comprendí que Dios había diseñado al ser humano como una unidad indivisible, escribió Teresa, y que la sanación verdadera debe abordar simultáneamente las 3 dimensiones de nuestra existencia para ser completa y duradera. El primer elemento del método secreto es lo que Teresa llamó la oración de reconocimiento total. Esta oración especial requiere que el alma reconozca específicamente cada una de las 7 señales que ha recibido, agradeciéndolas como manifestaciones de la misericordia divina en lugar de lamentarlas como molestias o tribulaciones. Debemos arrodillarnos ante el Señor y decir: «Gracias, Padre mío, por cada inquietud que enviaste a mi alma, por cada sueño perturbador, por cada aversión a lo sagrado, porque todo fue tu amor paternal advirtiendo a tu Hijo del peligro». Teresa descubrió que esta oración de reconocimiento total debe realizarse en un momento específico del día para ser más efectiva. Debe hacerse al amanecer, cuando la primera luz del sol toca el rostro del orante. En este momento, la naturaleza entera despierta a la vida y el alma está más receptiva a las energías sanadoras que el Creador derrama sobre su creación. El segundo elemento del método es la penitencia de inversión.
Teresa observó que cada una de las 7 señales requiere una respuesta penitencial específica que invierte simbólicamente el proceso que llevó hacia la enfermedad. Si la primera señal fue la inquietud durante la oración, la penitencia debe ser permanecer en oración hasta que esa inquietud se transforme en paz profunda. Si la segunda señal fueron sueños perturbadores, debemos ofrecer nuestros sueños al Señor antes de dormir cada noche hasta que se conviertan en visiones consoladoras. Para la tercera señal, la aversión a lo sagrado, Teresa prescribía una penitencia particularmente intensa. Debemos obligarnos a permanecer en presencia del Santísimo Sacramento durante 1 hora completa cada día, aunque experimentemos náuseas, mareos o cualquier otra manifestación de aversión. Gradualmente, esta presencia forzada pero amorosa transformará la repulsión en atracción magnética hacia lo divino. El tercer elemento del método secreto es la dieta espiritual de restauración. Teresa descubrió que ciertos alimentos y ayunos específicos, cuando se combinan con oraciones particulares, aceleran extraordinariamente el proceso de sanación. Observé que el pan bendecido consumido en ayunas, acompañado de 3 Ave Marías, tiene propiedades sanadoras que superan cualquier medicina terrenal cuando se toma con fe absoluta. La santa también prescribía el consumo de agua bendita, mezclada con unas gotas de aceite de lámpara del Santísimo. Esta mezcla debe prepararse durante la exposición eucarística y consumirse mientras se reza el Magnificat. He visto casos de sanaciones instantáneas cuando esta práctica se realiza con la devoción apropiada. El cuarto elemento del método es la geometría sagrada de la sanación. Teresa descubrió que la posición del cuerpo durante la oración de sanación debe seguir patrones específicos que ella observó en sus visiones místicas. El orante debe formar con su cuerpo la figura de una cruz perfecta, brazos extendidos hacia los lados, rostro mirando al cielo, pies unidos. En esta posición, debe permanecer inmóvil durante el tiempo que tarda en rezar lentamente un rosario completo. Durante esta oración en cruz, Teresa prescribía una respiración específica. Inhalación lenta durante la primera mitad de cada Ave María, retención del aliento durante las palabras «Ruega por nosotros pecadores» y exhalación lenta durante «Ahora y en la hora de nuestra muerte». Esta respiración sincronizada con la oración crea un ritmo que armoniza el alma con las frecuencias sanadoras del cielo. El quinto elemento del método secreto es la limpieza energética del entorno. Teresa observó que los espacios donde habían ocurrido las manifestaciones de las 7 señales debían ser purificados ritualmente para eliminar cualquier influencia residual que pudiera interferir con el proceso de sanación. Cada lugar donde experimentaste inquietud, cada habitación donde tuviste sueños perturbadores, debe ser asperjado con agua bendita mientras se recita el Salmo 91 en su totalidad. La santa también prescribía quemar incienso de olíbano en estos espacios durante 9 días consecutivos, mientras se reza una novena específica que ella había recibido en revelación privada. El humo del incienso lleva nuestras oraciones directamente al trono de Dios y simultáneamente purifica el ambiente de cualquier influencia que pudiera obstaculizar la sanación. El sexto elemento del método es la comunión de sanación con los santos. Teresa descubrió que invocar la intercesión de santos específicos que habían experimentado enfermedades similares aceleraba dramáticamente el proceso de restauración. Para enfermedades del alma, invocamos a San Juan de la Cruz. Para dolencias del cuerpo, a San Rafael Arcángel. Para problemas que afectan ambas dimensiones, a Santa Ágata y San Blas en conjunto. Teresa prescribía rezar una novena simultánea a estos santos, ofreciendo cada día de la novena en reparación por haber ignorado una de las 7 señales divinas. Es como si estuviéramos presentando nuestro caso ante un tribunal celestial, pidiendo la intercesión de estos abogados santos que comprenden perfectamente nuestras tribulaciones. Hay algo más que debes saber antes del final sobre este método secreto que puede determinar su efectividad total.
Hay algo más que debes saber antes del final sobre el método secreto de Santa Teresa. Todo el proceso de sanación depende absolutamente de una oración final específica que ella recibió directamente del cielo durante su última experiencia mística antes de su recuperación completa. Esta oración final no es simplemente el último paso del proceso, sino la llave maestra que activa todos los elementos anteriores y los unifica en una sola fuerza sanadora de poder sobrenatural. Teresa describió el momento en que recibió esta oración como la experiencia más intensa de toda mi vida espiritual. Durante un éxtasis que duró 3 días completos, se encontró transportada ante el trono mismo de Dios Padre, quien le dictó personalmente las palabras exactas que debían pronunciarse para completar el proceso de sanación. Vi al Padre Eterno rodeado de una luz tan intensa que ningún ojo humano podría contemplarla, pero mi alma podía mirar directamente hacia Él sin sufrir daño alguno. En esta visión suprema, el Padre Eterno le explicó a Teresa que había diseñado el cuerpo humano con capacidades de autorregeneración, que solo pueden activarse mediante la combinación correcta de fe, palabras sagradas y disposición interior apropiada. El Padre me reveló que cada célula del cuerpo humano contiene una chispa de su poder creador, pero que estas chispas permanecen dormidas hasta que son despertadas por la oración correcta pronunciada en el estado espiritual apropiado. La oración final que Teresa recibió debe pronunciarse después de haber completado todos los elementos anteriores del método secreto, y solo cuando el alma ha alcanzado un estado de humildad total y confianza absoluta en la misericordia divina. No basta con pronunciar las palabras correctas, advirtió Teresa. El alma debe estar completamente despojada de cualquier duda, miedo o reserva. Debe entregarse totalmente a la voluntad divina, aceptando por adelantado cualquier resultado que el Señor considere mejor para su salvación eterna. La oración final consta de 7 invocaciones específicas, cada una dirigida a reparar el daño causado por haber ignorado una de las 7 señales divinas. Teresa explicó que estas invocaciones deben pronunciarse en un orden específico, con pausas precisas entre cada una y acompañadas de gestos corporales que ella había observado en su visión del trono celestial. La primera invocación se dirige al Padre Eterno. Padre mío, que en tu infinita sabiduría enviaste inquietud a mi alma para advertirme del peligro, acepto ahora con gratitud total esa señal que en mi ignorancia rechacé. Permite que mi alma encuentre en ti la paz que solo tú puedes dar, y sana las heridas que mi negligencia causó a este templo de tu espíritu. La segunda invocación se dirige a Jesús. Jesús, mi Salvador, que hablaste a mi alma a través de sueños y visiones que no supe interpretar, abre ahora mi entendimiento para comprender tu voluntad. Que mi sueño sea reparador y mis visiones sean claras manifestaciones de tu amor. Restaura en mi cuerpo el descanso que perdí por no atender tus llamados. La tercera invocación se dirige al Espíritu Santo. Espíritu Santo Consolador Divino, que permitiste que mi alma experimentara aversión hacia lo sagrado para mostrarme la gravedad de mi situación, devuelve ahora a mi corazón el hambre y la sed de tu presencia, que lo que antes me causaba repulsión se convierta en fuente de vida y alegría para mi alma. La cuarta invocación se dirige a la Santísima Trinidad. Trinidad Santísima, que imprimiste en mi cuerpo señales visibles de tu advertencia, transforma ahora esas manifestaciones de tu justicia en demostraciones de tu misericordia. Que cada célula de mi ser se llene de tu vida divina y responda únicamente a tu voluntad santa. La quinta invocación se dirige a la Virgen María. María, Madre de la Divina Gracia, que intercediste para que mi alma fuera separada de influencias nocivas, completa ahora tu obra maternal, rodeándome únicamente de presencias que favorezcan mi sanación. Bajo tu manto protector, que encuentre el ambiente perfecto para mi restauración total. La sexta invocación se dirige a San José. San José, protector de la Sagrada Familia,
que inspiraste en mi alma llamadas urgentes hacia cambios necesarios, concédeme ahora la fuerza para perseverar en esos cambios hasta que mi sanación sea completa. Que tu intercesión poderosa sostenga mi voluntad cuando flaquee mi determinación humana. La séptima y última invocación se dirige a todos los santos. Santos todos del cielo, que fueron testigos del ultimátum divino que recibí. Interceded ahora para que mi respuesta a ese llamado final sea corona de mi sanación. Que vuestras oraciones unidas eleven mi petición hasta el trono del Altísimo y traigan sobre mí la plenitud de la salud corporal y espiritual. Teresa explicó que después de pronunciar estas 7 invocaciones, el orante debe permanecer en silencio absoluto durante el tiempo que tarda el sol en moverse visiblemente en el cielo, aproximadamente 15 minutos. Durante este silencio sagrado, el alma debe mantener su atención fija únicamente en la bondad infinita de Dios, sin permitir que ningún pensamiento sobre la enfermedad o la sanación perturbe su recogimiento. La santa reveló que durante este periodo de silencio, frecuentemente ocurren manifestaciones sobrenaturales que confirman que la oración ha sido escuchada. Algunas personas experimentan una sensación de calor sobrenatural que recorre todo su cuerpo. Otras sienten como si una mano invisible tocara la parte enferma de su organismo. Muchas experimentan una paz tan profunda que todas sus preocupaciones sobre la salud desaparecen completamente. Teresa advirtió que la oración final debe pronunciarse una sola vez, con la confianza de que ha sido perfectamente escuchada por el cielo. Repetir la oración por falta de confianza en su eficacia puede anular su poder sobrenatural. Debe pronunciarse una vez, con fe total, y después debe confiarse completamente el resultado a la providencia divina. La santa también reveló que esta oración final tiene el poder de sanar no solo al que la pronuncia, sino también a otras personas por quienes se ofrece, siempre que se tenga autorización explícita de la persona beneficiada o que se trate de familiares directos que no puedan dar su consentimiento por encontrarse inconscientes o en peligro inminente de muerte. Ahora conoces las 7 señales divinas que Santa Teresa de Jesús descubrió durante su experiencia al borde de la muerte y posees el método secreto completo que ella utilizó para lograr una sanación que asombró a médicos y religiosos de su época. Pero hay una revelación final que solo ahora puedo compartir contigo. Durante su última visión mística, Santa Teresa recibió una promesa extraordinaria del cielo. Toda persona que aplique fielmente este método completo, reconociendo las 7 señales y pronunciando la oración final con fe absoluta, no solo recuperará su salud física, sino que recibirá además una gracia especial de protección contra futuras enfermedades graves. El Señor me aseguró, escribió Teresa en sus notas más íntimas, que quienes aprendan a interpretar correctamente estas señales divinas y respondan con obediencia total, nunca más serán tomados por sorpresa por enfermedades severas, porque habrán desarrollado una comunicación directa con la providencia que los alertará sobre cualquier peligro futuro. Esta es la verdadera razón por la cual Santa Teresa vivió hasta los 67 años en una época donde la expectativa de vida era mucho menor, manteniéndose activa, vigorosa y capaz de emprender las reformas más ambiciosas de su tiempo. No fue solo que sanó de su enfermedad mortal, sino que había establecido un canal permanente de comunicación con el cielo sobre todos los asuntos relacionados con su salud. Pero Santa Teresa también recibió una advertencia solemne. Este conocimiento debe compartirse únicamente con almas que demuestren hambre genuina de verdad espiritual y disposición real para aplicar lo que aprenden. No es sabiduría para los curiosos o los tibios, advirtió, sino medicina celestial para quienes verdaderamente buscan la voluntad de Dios en sus vidas. Si has permanecido hasta este punto, es porque tu alma resonó con estas enseñanzas de Santa Teresa. Esto no es casualidad. Según los escritos de la santa, las personas que sienten atracción genuina hacia este conocimiento han sido especialmente elegidas por la providencia para recibirlo y aplicarlo en sus vidas.
la oración especial de Santa Teresa para ti. Como regalo final, aquí está la oración personal que Santa Teresa rezaba cada mañana para mantener abierto su canal de comunicación con el cielo sobre la salud. Señor mío y Dios mío, que conoces mi fragilidad y mi necesidad constante de tu protección, mantén siempre despierta mi alma para reconocer las señales que en tu misericordia me envías. Que nunca sea tan necia como para ignorar tus advertencias amorosas, ni tan orgullosa como para creer que puedo preservar mi salud sin tu ayuda divina. Concédeme la gracia de vivir siempre en comunicación contigo, especialmente en todo lo que se refiere al cuidado de este templo que has confiado a mi custodia. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete ahora para recibir más enseñanzas secretas de los santos que pueden transformar completamente tu vida espiritual y física. Y no olvides compartir este conocimiento con quienes amas, porque las gracias de Santa Teresa se multiplican cuando se comparten con amor genuino.